los elementos que contiene el alternador. Aquí está en el despiece de todo, de todo lo que es el alternador. Entonces, para hacer un breve recordatorio, señores, tenemos acá todos los elementos de nuestro alternador y aquí tenemos un elemento que se le conoce como rotor. Este rotor, ¿cuál es la función que cumple, señores? A ver, ¿cuál es esa función que cumple el rotor? Generar energía magnética. Generar magnetismo, ¿cierto? Pero para poder generar magnetismo, ¿qué se le tiene que hacer? Energía. Se le tiene que agregar voltaje o energía a unos elementos llamados, ¿cómo se llaman esos elementos que tienen la parte posterior del rotor? ¿Cómo se llaman, señores? Los anillos colectores. Entonces, mediante los anillos colectores, nosotros le agregamos el voltaje y el trabajo de este rotor, ¿qué cosa es? Generar magnetismo, ¿cierto? Va a generar magnetismo. Ese magnetismo va a servir para la producción de la energía eléctrica. Pero, ¿qué tipo de energía eléctrica se va a producir aquí en este elemento llamado estator? ¿Qué tipo de energía, señores, se produce ahí? Alterna. La corriente o voltaje alterno. Pero también ya sabemos y tenemos entendido que la energía que se produce aquí en el estator vendría a ser un voltaje alterno, es un voltaje que no se puede utilizar en nuestros vehículos o equipos. Entonces, ¿qué tiene que pasar con ese voltaje, señores? Tiene que convertirse. Tiene que transformarse, muy bien, tiene que transformarse ¿a qué energía? A corriente continua. A corriente continua. Muy bien, señores. ¿Ya? Se transforma a corriente continua. ¿Mediante qué elementos o cuáles son esos elementos que se encargan de transformar la corriente alterna a corriente continua? ¿Cuáles son esos elementos? Los diodos. ¿Cómo se llama? A ver, no los escucho, señores. Diodos. Ya, los diodos rectificadores, ¿sí? Los diodos rectificadores son los encargados de qué? De transformar ese voltaje alterno a voltaje continuo. Y a partir de ahí se traslada todo ese voltaje hacia un elemento llamado regulador de voltaje. Entonces el regulador de voltaje se va a encargar de qué? Se encarga primero de controlar a un voltaje adecuado para los diferentes equipos que se puedan utilizar. Por ejemplo, en vehículo liviano, ¿cuánto es el voltaje máximo que se debe permitir? 14.5. 14.5. Muy bien, muchachos. Y en equipo pesado, ¿cuánto es el voltaje máximo? 28. 28. 28 más menos un voltio. ¿Ya? Entonces no hay que olvidarse de eso, muchachos. Entonces el regulador de voltaje se encarga en controlar a un voltaje especificado por el fabricante. Ya sabemos ya en las dos situaciones. Ahora, ¿qué otra función va a cumplir el regulador? El regulador de voltaje cumple la función de, ¿cómo se llama? Hacerla la corriente continua aún mucho más estable, mucho más limpia, mucho más directa. Y el otro trabajo encomendado que tiene el regulador de voltaje es controlar la cantidad de corriente hacia el rotor. ¿Ya? Entonces, para que se mantenga un voltaje adecuado dentro de los parámetros, dependiendo si es un vehículo liviano o es un vehículo pesado, entonces el regulador siempre está monitoreando el voltaje que le envía hacia el rotor. Entonces, en el momento en que este voltaje se esté excediendo de esos valores, entonces el rotor se va a encargar de cortar la corriente. ¿A quién? A este elemento llamado rotor. Entonces, al cortarle la corriente a este elemento llamado rotor, lo que va a suceder es que va a caer el magnetismo, y si no hay magnetismo, no hay producción de corriente. Entonces, de esa manera es como el regulador de voltaje controla el voltaje que va a estar trabajando para nuestros equipos y es 28 más menos un voltio. ¿Ya? Esa es la forma como mantiene el voltaje. Entonces, constantemente el regulador de voltaje está alimentando y está cortando la energía al rotor para que se mantenga un voltaje estable.
¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, señores? Muchachos, ¿cuál es la De función? indicar un problema con el sistema de carga. A ver, indicar un problema del sistema de carga, pero cuando ya el motor está en funcionamiento. Pero cuando el motor está detenido, ¿qué nos indica? El circuito está alimentado. Que el circuito está alimentado. ¿Listo? Ya, esas dos condiciones ustedes tienen que saberlas diferenciar. Cuando el motor está detenido, entonces usted abre la llave de contacto en la posición de ON, el testigo se tiene que encender. Eso es un indicativo que todo el circuito de carga está operativo. Y cuando arrancamos el motor de combustión interna, entonces este testigo tiene que apagarse. ¿Y para qué? Para darnos también la indicación que el sistema de carga entró en funcionamiento. ¿Listo? Ya, entonces acá tenemos toda la designación y acá viene nuestro primer diagrama, ¿sí? Donde nos está indicando no hay corriente alterna de salida del estator debido a que el rotor no está girando. Entonces, cuando el motor está detenido, entonces toda esta secuencia es la que ustedes tienen que explicar, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener diferentes diagramas donde hay diferentes casos y cada uno de ellos ustedes tienen que realizar por su exposición ya con la información que se les envía. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿claros hasta acá? Sí, ¿Todo? profesor. Listo. Ya. ¿Preguntas, inquietudes, consultas sobre el trabajo de la exposición? ¿Todo claro? Muchachos, Hasta ahora sí, profe. Todo claro. listo. Entonces vamos acá.